todos, Shabbat Shalom. Reciban un saludo de parte mía y de mi familia. Queremos bendecir su vida, queremos darle muchas gracias al Padre por lo que ha hecho por cada uno de nosotros, y yo le pido que en esta tarde disponga este tiempo para poder aprender un poco de la palabra de nuestro Rey, de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Para esto, hermano, yo quisiera hablarle un poquito del contenido de la porción semanal de esta semana, y la porción de esta semana se encuentra en el libro de Levítico, del capítulo 21 hasta el capítulo 24, donde Dios comienza a hablar a la vida de Moisés, comienza a darle ciertas instrucciones, y entre esas de las instrucciones más hermosas que podemos encontrar de esta porción semanal se encuentran las fiestas que cada uno de nosotros en algún momento hemos celebrado. Pero algo que llamó poderosamente mi atención durante el estudio de la porción de esta semana es precisamente el capítulo de Levítico 22, en su verso 31 al 33, donde dice que Dios pide de nosotros. Déjame leerlo, vamos a leerlo. Comenzamos a estudiar de esta manera, donde dice de la siguiente manera: Levítico 22, verso 31. Levítico 22, verso 31 al 33. Dice de esta manera. Levítico 21. Vamos a leerlo, y dice así. 31, perdón, Levítico 22, verso 31 al 33, dice: así pues guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis, yo soy el Señor. Continúa diciendo: no profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. Aquí la palabra donde se refiere en el verso 31 vamos a ir interpretando de una manera en la cual podamos entender las distintas alegorías que la palabra puede tener. Una de ellas dice: guardaréis mis mandamientos, es decir, que nosotros, para poder entender los mandamientos, primeramente hay que guardarlos, es decir, algo que tengamos en gran valor, estudiarlos para que lo pueda entender usted. Eso significa guardar, es decir, estudiarlos. ¿Para qué? Para poder cumplirlos. Así dice de esta manera, dice: yo soy el Señor. Después dice: no profanaréis mi santo nombre, es decir, que aquí Dios nos pone en una semejanza en donde su nombre para nosotros sabemos que es sobre cualquier otro nombre, y de enseñanzas de su nombre hemos escuchado mucho, hemos aprendido mucho. Pero lo interesante del verso 32 dice: sino que seré santificado entre ustedes los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. Bajo este principio bíblico yo quisiera explicarle un poquito de lo que es la situación, la vida del hombre. Yo quisiera comenzar a explicarle un poquito de lo que como dice el verso ahí: yo soy entre ustedes, es decir, que él a través, desde el momento en haber creado la vida del hombre, él quiso hacerlo con algún propósito. Y dice la escritura en algunas partes que todo lo hizo bueno en su momento. Él vio que todo era bueno, y continúa el verso diciendo: no profanen mi nombre, es decir, que el verso que lo antecede, es decir, guarda mis mandamientos, estúdialos para que los puedas cumplir. Y continúa diciendo el verso: no profanes mi santo nombre, es decir, que
la semejanza, la santidad por la cual fuimos creados por Dios tiene que verse reflejada. Y es aquí también donde yo quiero dar por sentado un verso donde dice que nosotros somos hechos a su semejanza. Desde el momento en que fuimos creados, Dios pone dentro de nosotros un alma, es decir, que dentro de nosotros hay dos especies, por así decirlo, lo que Pablo dice que es el espíritu y la carne. Del lado del espíritu podemos entender que en el término hebreo esto se conoce como el alma que busca a Dios, Nefesh Elokit. Nefesh Elokit es el nombre de esa sección del alma. Y la otra parte se llama Nefesh Beimit. Y a partir de este concepto de Nefesh Elokit y Nefesh Beimit es aquí donde quiero comenzar a hablar un poquito de los conceptos, de los depósitos donde Dios pone en nosotros y comienza a trabajar ese Nefesh Beimit y ese Nefesh Elokit. Es decir, que dentro de nosotros Dios deposita ciertos canales. Cuando nosotros estudiamos preceptos, los mandamientos vienen sobre ciertas áreas de nuestro cuerpo, es decir, de nuestro organismo, no solamente espiritual, por así decirlo, sino físicamente. Nosotros tenemos un depósito, un Nefesh Beimit y un Nefesh Elokit. Es decir, que Dios trabaja a través de esta luz y son conductos por los cuales trabaja. Entonces aquí podemos entender que son puertas o ventanas por las cuales la luz, la or de Dios trabaja en cada uno de nuestro organismo. Y quiero comenzar por el primero. El primer vehículo donde es depositada la luz para poder santificar, para poder estudiar cómo es que trabaja esta luz en nosotros, es precisamente en la ilustración que usted ve ahí, que es el ojo. El ojo es un vehículo, es una parte del cuerpo imprescindible en la cual Dios trabaja con nosotros. Y el primer verso que quiero enseñarle a usted en esta tarde se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 3. Proverbios, capítulo 15, verso 3. Dice de la siguiente manera: los ojos de Dios, o los ojos del Señor, o los ojos de Hashem están en todos, observando a los buenos y a los malos. Aquí es donde quiero comenzar a enseñarle a usted, donde dice, yo te hice a mi semejanza. Yo quiero que trabajes estas áreas de tu vida. Somos como un fruto. Ese Nefesh Beimit está duro, tenemos que trabajarlo. Pero aquí dice que los ojos de Dios están puestos en todos los lugares. Tenemos que quitarles impurezas, tenemos que quitar todo eso que pueda estorbar a que la or o la luz de Dios trabaje en nosotros. Aquí vamos a ver un poquito lo que dice. Los ojos de Hashem son una referencia a su intelecto y a su sabiduría. Aun cuando la persona se escondiese, los ojos de Dios están sobre todas las partes para ver los hechos buenos y los hechos malos, sin que nada se le oculte. Otra cosa es que no hay ninguna circunstancia ni situación que se le escape a la visión de Dios. Observa tanto al malo como al bueno. Y muchos llegan a pensar que la maldad que ellos hacen, probablemente Dios no la va a notar, y Dios permite que así sea para que Él vea las consecuencias que tiene el ser malo. Otra interpretación de este mismo verso, podemos decir que muchas veces las personas son consideradas justos o sadik, o como aquel que hace los mandamientos, y el malvado que peca. Pero Dios, Hashem,
Adonai explica, examina los corazones y ve lo que se encierra en ellos, pues hay quien hace las cosas con temor del cielo, mientras que a las otras las hacen con malas intenciones. El temor del cielo, amado amigo, yo quiero decirte que es como una especie de hilo en el cual nuestras actitudes, nuestro refinamiento del carácter está hilado dentro del temor de Dios como una especie de collar. Es decir, que si todo lo hacemos bajo el temor de Dios, el refinamiento de nuestro carácter, el buscar la santidad, el evitar el enojo, el cómo vemos, el iracundo, sabemos que eso va a ser precisamente algo que nos ayude a buscar más la santidad, a no profanar el nombre de Dios. Otra parte importante que está, que es un depósito, una puerta donde pueda viajar la luz de Dios, es el oído. Y quiero leer con ustedes Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Vamos a ver qué dice Proverbios 20:12. Proverbios 20:12 dice así: un oído oyente y un ojo vidente, ciertamente Dios los hizo ambos. Tenemos estos dos sentidos, el de la audición y la vista, para honrar a Dios. Es decir, oír las palabras de la Torá, de sabios, y ver y analizar las acciones de Dios, como sedaká, visitar al enfermo, etcétera. Que nuestros sentidos sean ejercitados, como dice Pablo. Aquí continuó diciendo que también la pureza del hombre se obtiene por oír las palabras de sabiduría, de ética, y por leer la palabra. Mientras más leamos, mientras más estudiemos, más vamos a temer, a buscar de Dios y no profanar su nombre. Todo recuérdelo bajo el temor de Dios. Quien no teme a Dios, pues simplemente no va a poder conocer estos conceptos. Esto es para gente que realmente busca refinar su carácter. Entonces, número uno, los ojos sirven para saber que nosotros tenemos que llevar las acciones para honrar a Dios. Número dos, el oído. El oído sirve para tener audición, y la vista sirve para que ambos tengan y sirvan con temor a Dios. Otro verso del libro de Proverbios es el 22:17. Vamos a ver qué dice Proverbios 22, verso 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y pon tu corazón para entender mi comprensión. Nuevamente se lo leo, dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y pon tu corazón para entender mi corazón. El corazón aquí se refiere al intelecto. También este verso nos ayuda a entender que no basta solo con oír las palabras de los sabios, sino poner el corazón. Es decir, que se debe de tratar de esforzarse para comprenderlas y recordarlas. Otra parte para poder explicar, dice: pon tu corazón para entender mi intención en cada palabra que digo, y por cuál sendero quiero encaminarte, ya que las palabras son profundas y no llegarás a entenderlas si solo te esfuerzas en analizarlas. Continuamos con este estudio. Hemos vuelto, amigos, hermanos.
Eh, en el primer segmento hablábamos de la importancia de la importancia de ser hechos hijos de Dios e hijos de Israel. Como en el verso de Levítico 22, perdón, en el verso 31 al 33, leíamos que dice que procuremos guardar los mandamientos. Esto significa que nosotros trataremos de estudiar los preceptos y de guardarlos. Eso es guardar los preceptos, y cumplir es llevar a cabo lo estudiado. Veíamos que el ojo, Dios lo creó con un propósito: para servirle, para temerle, para no ver cosas indebidas. También veíamos que el oído sirve para escuchar las palabras de los sabios, de los líderes, de las congregaciones, de la comunidad, para que no podamos desviarnos y poder escuchar las palabras de Torah. Y otro punto importante del cual le quiero hablar en esta tarde se encuentra en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 4, verso 24, donde dice de esta manera: quita de ti la torcedura de la boca y aléjate de la desviación de los labios. Esto es que no hagamos algo que provoque que los demás hablen mal de nosotros. Esto es torcedura de boca. Aunque la persona tenga las mejores intenciones, debemos cuidarnos mucho de no hablar de una manera que otros hablen mal, porque esto podría caer en un gravísimo pecado de profanar en nombre de Dios. Es decir, que lo contrario a santificar el nombre, Kiddush Hashem en hebreo, es Hilul Hashem, profanar su nombre. Es decir, que nuestra boca debe tratar de procurar no hablar cosas o para que hablen mal de uno. Es decir, que tenemos que actuar de una manera tal que la gente crea que en nosotros hay un verdadero cambio. Otra cosa importante a resaltar es que debe darse cuenta cuando el hombre cuida sus palabras. Algo que, si bien no podemos impedir que no tiene manera de que los demás hablen mal de nosotros, pero sin embargo sí podemos tratar de alejarlo. Es decir, comportarnos de una manera que la desviación de los labios, algo que van a hablar en contra nuestra, de los demás, se aleje de nosotros. ¿Ok? Otra interpretación que podemos estudiar de este verso es que es una advertencia a que no podemos hablar cosas indebidas, que no podemos hablar desenfrenadamente. Esto nos ayudará al cumplimiento fiel de la palabra, de santificar el nombre de Dios en medio nuestro. Otro conducto más, un vehículo más, un depósito donde Dios quiere trabajar en nosotros se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Las manos, dice así, capítulo 5, verso 6 de Primera de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Aquí yo quiero comenzar a hablar del orden del gobierno que Dios tiene dentro de la comunidad de Israel, del pueblo de Israel. Aquí Pedro nos habla alegóricamente de la mano poderosa de Dios.
estudiando un poquito de esto, es una de las palabras que con mayor cantidad aparece en la Biblia, 1600 para ser exacta. Es decir, que Dios quiere que nosotros estemos humillados bajo la poderosa mano de Dios. La mano también significa es una figura, una alegoría al poder, al reino. Entonces es aquí donde yo quiero comenzar a platicar la importancia de tener un gobierno, una cobertura dentro del pueblo de Israel. Para esto voy a leer un verso más, un verso muy hermoso que le quiero enseñar en esta preciosa tarde. Dice de la siguiente manera: Gálatas capítulo 4, verso, no tengo ahorita el verso a la mano, pero quisiera hacer este verso que sí quiero enseñarle. Es el de Jueces capítulo 1, verso 5. Jueces capítulo 1, verso del 5 al 7. Quiero que lea una historia que sucedió en aquel tiempo en el libro de los Jueces. Dice: hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Y el 6, capítulo 6, verso 6, dice: huyó Adoni-Bezek, pero lo persiguieron, lo prendieron, y escuche lo que pasó. Dice: le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Es decir, que en aquel tiempo era una afrenta el que a un general, a un rey, le fuera amputado el dedo pulgar. Es decir, que en el pulgar, amado, está mucho de nuestras fuerzas, mucho del trabajo que hacemos. Si no tuviésemos el pulgar, el trabajo de nuestra mano prácticamente sería nulo. Usted trate de tomar un objeto y si el primer dedo que comienza a utilizar es el dedo pulgar, y dice aquí que le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, es decir, lo inhabilitaron para este servicio. Era decir, que el rey en aquel tiempo, si ya no querían que participara más de guerra, si no querían que fuera un rey poderoso, al ser capturado le eran cortados los pulgares, porque así ya prácticamente no podría participar en la guerra. ¿Y por qué el pulgar de los pies? Porque el pulgar de los pies da un balance, un equilibrio. Es decir, que hablando de manera alegórica, el pulgar de los pies significa una inestabilidad, que no tiene fuerza, que es inestable dentro del gobierno de Israel, de la organización del pueblo de Israel. Esto no puede ser posible. Dentro de las comunidades de Israel no puede haber inestabilidad. Es decir, que las manos y más adelante vamos a ver los pies, tiene que haber una fuerza, una conjunción. Y el verso que estoy tratando de enseñarle es en el verso donde, déjeme ver, el verso donde enseña de esta manera. Le repito, muchas veces hay gente que no desea estar bajo un gobierno, no desea estar
bajo el dominio, bajo la sabiduría, el consejo de sabios, y simplemente lo que desea es hacer su propia voluntad, y esto no puede ser posible. Usted pierde fuerza en su ministerio, así como lo leímos en Primera de Pedro. Dice que cada uno nosotros seamos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Primera Corintios capítulo 12 verso 28 dice: y en la comunidad, en la iglesia, dice algunas versiones, Dios ha asignado primeramente a los enviados, a los Sheliachim, a los apóstoles. El apóstol es figura, en una alegoría quiero mostrarle, del dedo pulgar. Es el que cubre a los cinco ministerios. La mano izquierda, la mano en el pulgar, dentro de la mano es el que cubre el pulgar, ¿ok? Es el Sheliach, el que está enviado. Dice en segundo lugar al profeta. El profeta es el que señala. Quiero que vaya alineando, vaya usted viendo cuál es la función del profeta. El profeta, es cierto, señala, pero está bajo cobertura. El profeta también dice, puede señalar el pecado. Sí, la palabra dice que es útil. Pablo aconseja a Timoteo que utilice la palabra que es útil para aconsejar, para redarguir y para aconsejar. El profeta tiene que saber no solamente señalar, sino también redarguir, aconsejar y consolar al pueblo. Número 3, dice de la siguiente manera: constituyó, número 1, Sheliachim, apóstoles; número 2, Neibim, en hebreo profetas, a los enviados, a los que profetizan. Número 3 está luego los que hacen maestros. El maestro es el que enseña, el maestro es el que hace que tengan compromiso. Vamos a ver, número 1, el Sheliach, el apóstol; número 2, el profeta, el Nebim; número 3, ese es el evangelista, es el dedo más largo, el que alcanza a los más pobres. No es el que está solamente sentado cada Shabbat, sino que él busca atraer a los demás. Ese es el evangelista. Número 4 está el pastor. En el dedo anular del compromiso debe de haber pastores que prediquen, que enseñen compromiso dentro de la comunidad de Israel, en las congregaciones donde el pueblo de Israel se conjunta. Dice que debe de haber un compromiso. Y por último, los maestros, los que enseñan, los que hacen que la palabra entre y baje al corazón, los que enseñan los mandamientos para que puedan llevarse a cabo y poderlos cumplirlos. Ese es el ministerio, esa es la poderosa mano de Dios. Leímos ahí que Dios mismo la constituyó. Entonces, amado hermano, amado amigo, es así como Dios usa estos vehículos. Dios usa estos depósitos para que nuestro Nefesh Elokit, es decir, nuestra alma divina, por así decirlo, nuestro espíritu, como Pablo lo enseña, y el Nefesh Beimit, que es la carne, el Nefesh Elokit debe trabajar en el carácter para que de esa manera pueda anular las obras de la carne. Yo quiero que lo entienda así. Pablo es muy claro en explicarlo. Él de hecho lo explica así, que es una lucha entre la carne y el espíritu, el Nefesh Beimit y el Nefesh Elokit. Y estos solamente son dos depósitos de los cuales Dios envía su luz. También está el Nefesh, que ese es el depósito, ese es el hígado donde está puesto
todas nuestras funciones fisiológicas, cómo es que funciona, cómo se traslada la sangre a todo nuestro organismo. Esto es esa es la parte del nefesh. Todas las criaturas tienen un nefesh. También todas las criaturas tienen un neshama, un intelecto. Como leíamos al principio, que Dios siempre busca que nuestro intelecto esté rendido a Él, que podamos servirle con temor y con temblor. Y es así como que yo termino esta palabra, con lo que yo termino, y yo concluyo con esta enseñanza, con esta participación que el día de hoy tuvimos. Yo quiero que usted comprenda que sin santidad nadie verá al Señor. Así también lo dice la bendita palabra. Entonces, para concluir, el deseo de nuestro corazón y el mío incluido junto con el de usted es que podamos buscar a Dios, servirle, temerle, buscar sus mandamientos, sus preceptos y cuidando estas áreas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, permitir que la luz de Dios, la or de Dios trabaje en nuestro nefesh elokit, y que el nefesh beimit, el alma carnal, venga menos. Que sea ese un propósito en este sagrado, y no solamente en este sagrado Shabbat, sino cada día de nuestra vida. Yo quiero agradecerle por su amable atención y espero contar con su amable atención la próxima vez que nos veamos. Que el Eterno guarde su vida, que el Eterno permita que pueda seguir creciendo en el conocimiento de su sagrada Torah. Que Yahweh y que Dios les bendiga.